La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Debería ser innato en nuestros corazones, debería ser completamente natural. Al ver el valor de la iglesia, decir, Señor, ¿cómo puedo responder? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo responder a tan alto valor que tú pagaste el precio con sangre? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, si reconocemos el valor de la iglesia y si vemos lo que significa, ¿cómo respondemos? ¿Cómo responde la iglesia ante el valor de lo que es la adoración? Entonces, eso es el título de la prédica, que es, ¿qué hace la iglesia? La iglesia adora. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia responde y por eso planteaba unas preguntas como las siguientes. ¿Cómo responder al regalo de ser parte de la iglesia? ¿Cómo responde la iglesia ante el Dios que envió a su Hijo para darnos vida eterna? Y sobre todo, ¿cómo ha dicho el Señor que le respondamos? ¿Y la respuesta qué es? Adorar. ¿Cómo responde la iglesia? Adorando. La respuesta a cómo respondemos a tan alto valor lo encontramos en la adoración. Y para eso quisiera que leyéramos Romanos 12:1, si lo pueden ir buscando. Romanos 12:1 es un texto que me encanta, Romanos 12:1, que es un texto que siempre que tengo que hablar de oración o quiero expresar rápidamente qué significa, este texto siempre me lleva a Romanos 12. Y los que han estado, nos han acompañado con mi esposa en talleres y todo eso, siempre que hablamos de oración, Romanos 12:1, y nunca me canso de usarlo porque es muy valioso. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es el culto racional entre ustedes. Otras versiones dice, este es su adoración espiritual o culto razonable. La adoración se compone de dos aspectos importantes. Revisen el texto. Hay dos cosas que implican la adoración. Una parte contempla la misericordia de Dios. Entonces, para adorar a Dios se necesita su misericordia, o es decir, lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero hay una segunda parte de lo que implica la adoración y es que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Entonces, es decir, la adoración requiere de que ustedes entreguen, ustedes respondan ante la misericordia del Señor. ¿No le recuerda un poquito el ejemplo que estábamos hablando antes? Si alguien dio algo por ti y naturalmente tú qué haces, respondes. Entonces, si tú has visto la misericordia del Señor en tu vida, innatamente tú qué haces, respondes. ¿Cómo dice la palabra que respondes? Con todo tu ser, todo tu cuerpo, todo lo que tú eres es una expresión de adoración al Señor. Por eso me encanta resumir Romanos 12 en la siguiente frase. La adoración es entregar todo lo que somos en respuesta a todo lo que Dios es. Adorar es, voy a volver a decir, la adoración es entregar todo lo que soy, todo lo que somos en respuesta a todo lo que Dios es. Todo lo que el Señor ha hecho merece que yo entregue todo mi ser, que yo entregue todo lo que haga. Ahora, el tema es que como iglesia, la adoración debe ser en comunidad. La adoración, lo que hacemos, lo que entregamos, debe ser de todos. Eso quiere decir que la adoración no es individual. Cuando nos reunimos y toda la iglesia está junta, la adoración no es tú por allá. O la adoración es del que predica, del pastor. La adoración no es de los músicos. La adoración no es del quien leyó, el que hizo el que dirigió la ofrenda. La adoración de quién, ¿a quién le corresponde? A la iglesia. Es decir, todos los que son iglesia son responsables de la adoración. Es decir, la adoración no es únicamente responsabilidad de los que cantaron las canciones. La adoración no es responsabilidad únicamente del que preparó un sermón. Todos somos responsables y todos somos partícipes de lo que es la adoración. Y ese es el punto que quiero que vayamos respondiendo a lo largo del sermón de hoy. ¿Cómo adoramos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos responder al tal privilegio del que ser partícipes de que Cristo pagó con su sangre preciosa? ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos ser partícipes de esto? Y para eso quiero que veamos 3 puntos o veamos 3 ideas generales de cómo responder a la pregunta, ¿cómo respondemos? ¿O qué hace la iglesia?
¿Qué hace la iglesia para responder en adoración? Y quiero que veamos un primer punto donde veamos cómo a lo largo de la historia el Señor ha llamado a su pueblo, a su iglesia, para que se reúnan. Lo vamos a ver desde Génesis y vamos a ver un poquito de cómo el Señor nos ha llamado. Después vamos a ver un punto central de cómo el Señor es la razón del por qué adoramos. Y en nuestro último punto vamos a responder la pregunta de cómo tú y yo hoy somos partícipes de la adoración al Señor. Entonces los invito a que veamos nuestro primer punto, que es adoración y presencia de Dios en el antiguo pacto. Ese es nuestro primer punto. Entonces, como les decía, a lo largo de las escrituras, el Señor siempre ha llamado al hombre a adorar. Es decir, el hombre siempre ha llamado al hombre a que responda ante su grandiosa misericordia. El Señor en abundante misericordia, gracia y amor nos ha acercado a Él. Y por lo tanto, el Señor siempre nos ha llamado a que respondamos. Pero ¿cuál es el problema de eso? Yo digo, es que pensaba como dolorosa y hermosamente, el hombre en su fracaso y el causa del pecado, el hombre se distancia de Dios. Pero es tan hermoso porque ahí es donde encontramos la misericordia del Señor, que una y otra vez el Señor llamaba y encontraba formas de acercarnos a Él, aun cuando nos negáramos y fuéramos en contra de la santa presencia del Señor. Lo vemos en Génesis cuando el hombre cayó en pecado y rechazó al Señor. Lo encontramos cuando por causa del pecado el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, pero el Señor los sacó de ahí y les dio libertad para poder adorarlo. Lo encontramos como el Señor nuevamente libera al pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia, los libera otra vez para que puedan ser su pueblo y lo puedan adorar nuevamente juntos. Entonces, en este punto quiero que veamos tres cosas puntuales. La primera es la adoración en el jardín del Edén. ¿Cómo era la adoración antes de que entrara el pecado al mundo? Y piensa en un momento, cómo se adoraba al Señor antes del pecado. ¿Cómo adoraba la gente? ¿Cómo adoraba a Adán y Eva antes de que el pecado entrara al mundo? Y pensábamos que antes de la caída podríamos verlo así. ¿Cómo adoraban? Adán y Eva se encontraban ¿en dónde? En el jardín del Edén. Es decir, había un lugar específico donde ellos se encontraban. Y en ese lugar específico estaba la presencia de Dios. Se movía libremente la presencia del Señor. Estaba por todos lados. Por lo tanto, el hombre estaba al frente de la presencia del Señor y constantemente podía responder. Constantemente era como la forma idílica, la forma en que yo más quisiera, como las condiciones adecuadas para estar y adorar al Señor. No había ningún tipo de restricción. Eran libres de acercarse ante su presencia. Entonces yo pensaba, bueno, entonces, ¿cómo adoraban? Hay tres cosas puntuales que pasaba para la adoración antes de la caída. Una es que había un lugar específico, ¿cierto? Como les decía, el jardín del Edén. ¿El jardín del Edén era toda la tierra? No, era un lugar específico. Entonces, eso quiere decir que la adoración, y muchos teólogos incluso dicen que el jardín del Edén era un santuario cósmico, y esa palabra siempre me llama mucho la atención. El jardín del Edén era un santuario cósmico en medio de toda la tierra, el lugar donde la presencia de Dios moraba en medio de la tierra, pero era un lugar específico. Otra condición importante para la adoración es que la presencia de Dios estaba. Es decir, no podemos adorar si el Señor no está. Entonces, había un lugar, estaba la presencia de Dios. Y tercero, ¿se acuerdan qué hace la adoración? Responde. Entonces, ¿qué hacía el hombre? El hombre respondía a la grandeza del Señor. ¿Cómo respondía? El Señor le dijo, bueno, Adán, ponle nombre a los animalitos. Bueno, la responsabilidad del hombre, lidera, cuida, protege a tu esposa. Llenen la tierra, sean portadores de la imagen, expanda la imagen del Señor. Entonces el hombre con gratitud respondía. Y esa era la forma como el hombre podía adorar al Señor, ante la presencia del Señor del lugar, y podían responder ante lo que el Señor ha hecho. Sin embargo, ¿qué pasó en Génesis 3? Cayó el pecado, ¿cierto? Y ahora, lastimosamente, el hombre come del árbol, el fruto del bien y el mal, y el hombre cae en pecado. Está condenado. ¿Qué significa que ellos consumieran de este fruto? Que la muerte entró en el mundo. La muerte entró. Entonces eso quiere decir que la capacidad de adorar verdaderamente a Dios se quebró. Ya no había forma de poder acceder libremente, pero a la misma vez, me encanta esto, Adán y Eva fueron los primeros en experimentar también esa misericordia y gracia que habla Romanos 12:1, porque aún, y quiero que lo veamos de forma explícita, ahora, aun cuando Adán se había distanciado de Dios, no había sido abandonado por él. Eh,
Aun cuando ellos entraron en muerte, Dios les permitió seguir viviendo. Aun cuando habían perdido la esencia y el sentido de ser portadores de la imagen de Dios y su adoración se había afectada, Dios no había borrado ese sentido de adoración en la vida del hombre. El propósito de Dios de aquí en adelante, en este momento, fue restaurar la relación con el hombre. Lo que el hombre había quebrado, el Señor en abundante gracia y misericordia buscaba cómo acercarse al hombre. Y aquí, ¿qué empieza a aparecer? Aparece un elemento nuevo en la adoración, muy importante. ¿Qué es lo que hace Dios después de que el hombre fracasa? Hace un sacrificio. Y existe un nuevo elemento en la adoración en el Antiguo Testamento, que son los sacrificios. Los sacrificios en que correspondían. Para las personas que tal vez son nuevas, les quiero comentar, a partir de ahora, como el hombre, la presencia de Dios era limitada. ¿Por qué era limitada? Porque el hombre cayó en pecado. Es decir, el hombre ya no podía acceder, es imperfecto, está completamente condenado. Y algo así no puede estar ante un Dios santo y perfecto. No hay forma alguna de que el hombre pueda acceder ahora a la presencia de Dios. Está condenado. Entonces, el sacrificio es como un intermedio, es como un intercesor. Entonces, ahora los hombres cogían un animalito que que no era culpable, y el hombre cogía ese animalito, lo hacía culpable por sí, y ese animal moría. Su sangre era derramada, y ese animal pagaba el precio para que ellos pudieran disfrutar y pudieran estar ante la presencia de Dios. Entonces, Dios ahora provee los sacrificios para que el hombre pueda adorar al Señor. Y ahora los sacrificios se vuelven un patrón muy importante de aquí en adelante. De ahí hasta Moisés, en el tabernáculo, encontramos que los sacrificios se vuelven algo completamente continuo y normal. Instantáneamente lo encontramos en Caín y Abel, ¿no? Uno ofrecieron sacrificios y uno ofreció un sacrificio que no correspondía. Encontramos que lo hace también Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, pero el Señor lo detiene y Abraham en gratitud ofrece sacrificio. Lo encontramos incluso en Noé cuando después de que salen del arca del diluvio y ellos nuevamente llegan a tierra, ¿qué hace Noé? Un sacrificio. Entonces, continuamente los sacrificios era la forma en cómo respondía ante la grandeza y las misericordias de Dios y las obras que el Señor hacía por ellos. Entonces, nuevamente, los sacrificios era la forma como el hombre respondía, ¿sí? El hombre responde a través de sacrificios, entregaba algo. Ahora quiero que veamos cómo la adoración se veía en el tabernáculo de Moisés, porque hasta aquí vemos que la adoración entonces implicaba ahora un sacrificio. Pero pasan muchos años después de la caída del hombre y el pueblo de Israel, que comenzó por un hombre que se llamaba Abraham, este hombre, el Señor le promete de hacer de él una nación grande, ¿cierto? Y esta nación, efectivamente, como el Señor lo prometió, esta nación se vuelve un pueblo grande, numeroso, pero están secuestrados, están en cautiverio en Egipto, pero el Señor los libera. ¿Para qué los libera el Señor? Para que sean suyos y puedan adorarlo, para que nuevamente el pueblo pueda estar con su Señor. Y Dios le dice a Moisés y le ordena construir un tabernáculo para que ese lugar fuera morada y residencia de Dios. Si ustedes lo quieren leer, eso está en Éxodo 25. Si después lo quieren leer más detalladamente, es muy largo, pero lo pueden leer después. El tabernáculo era un lugar un poquito más pequeño que este lugar. Tabernáculo significa tienda. Entonces el tabernáculo era un lugar que estaba cercado. El mes de esas lonitas de esa polisombra, es que se llama, es de polisombra, eran unas telas que cubrían todo el lugar. Cubrían todo el lugar y ese lugar estaba compuesto por 3 lugares. Uno que se llamaba el atrio, era el lugar donde se ofrecían sacrificios. Había un lugar en medio que llamaba el lugar santo, que era donde entraba una persona específica se preparaba para entrar al lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? El lugar donde la presencia del Señor moraba. Ahí va a estar la presencia del Señor. Entonces el Señor instituye al pueblo de Israel ciertas reglas, parámetros para acercarse a su presencia. Ahora, con el tabernáculo y el pacto que el Señor establece con Moisés, encontramos una serie de formas de cómo acercarse a Dios, cómo el pueblo se acerca a Dios, cómo el pueblo adora a Dios. Y encontramos que ahora la adoración y como el Señor, como la adoración en comunidad, la adoración como pueblo, ahora lo hacían una cierta cantidad de veces durante el año. Él estaba limitado y se hacía cuando habían fiestas de Pascua, las primicias y así sucesivamente. Nuevamente, si quiere leer a profundidad, Levítico 23 le responde a profundidad a eso. Es que eso es muy extenso y solo voy a resumir. Levítico 23. La adoración entonces
estaba restringida a ciertos momentos, estaba restringida ¿a qué? Al tabernáculo, ¿cierto? Y solamente una persona podía ofrecer el sacrificio. Solo una persona podía acceder a la presencia de Dios. Y esa persona se llamaba el sumo sacerdote. Pero la presencia de Dios es tan santa que si el sumo sacerdote no se preparaba correctamente y entraba a la presencia de Dios, ¿qué pasaba? Moría. Digo, esa presencia de Dios. O sea, imagínense, o sea, qué contraste, ¿no? En el jardín del Edén, ¿cómo lo hacían? Libres, podían estar ante la presencia de Dios. ¿Y ahora qué pasaba? Si se presentaban ante el Señor mal, muerte. Tanto así que dicen que se tenían que amarrar los piecitos y ponerse una campanita porque si dejaban de escuchar la campana mucho tiempo, ¡ay! Se murió. Y nadie podía acceder a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué? Con una cuerdita, sáquenlo porque se murió. Entonces, como, entonces, en otras palabras, la adoración colectiva en el pueblo de Israel ahora estaba reducida en ocasiones especiales y pocas veces al año. Y claro que el pueblo de Israel adoraba al Señor, ellos lo podían hacer continuamente, pero acceder a su presencia estaba limitado. ¿El Señor habitaba en medio de su pueblo? Sí, habitaba, pero ¿todos podían disfrutar de su presencia? No, no todos podían ser parte, estaba limitado, estaba custodiado por sacerdotes y personas muy puntuales. Eran unos pocos los que podían acceder a la majestad de su gloria. Eran poquitos y yo pienso como, qué triste, ¿no? O sea, lo que causa el pecado del hombre. Y ahora, si podemos resumir lo que hemos hablado acerca de esto, quiero que veamos 5 elementos que pueden resumir cómo se veía la adoración pública a lo largo del Antiguo Testamento. Y quiero resumirlo en 5 puntos para que esa idea quede así bien clara en nuestros corazones. Uno, la adoración se realizaba en lugares específicos, ¿cierto? Lo mirábamos que estaba en el lugar, en el tabernáculo, más adelante en el templo, él estaba en lugares específicos. Dos, otro principio es que la adoración correspondía a personas específicas. Solo el sumo sacerdote era el encargado de eso. Tres, la adoración requería de un costo. ¿Cuál era el costo? Los sacrificios. La adoración requería sacrificios. Cuatro, para acercarse a Dios habían reglas y parámetros estrictos y puntuales. No se podía hacer como yo quería. La adoración era como a mí me plazca, me acerco, hágalo y verá. Caía muerto. Y cuarto, la presencia de Dios estaba específica en un momento, en un lugar más bien. Estaba en un lugar puntual que era el lugar santísimo. Y como les comento, creo que es doloroso ver un poco esto, es un poco triste, porque en gran medida la causa del por qué el hombre está tan limitado a la presencia de Dios es por el pecado. Si pudiéramos pensar cuál es el pecado contrario a la adoración, ¿cuál sería? La idolatría. Si la adoración es responder en todo lo que somos al Señor, la idolatría es responder a cualquier otra cosa que no sea el Señor. Yo solo podría definir la adoración es un Dios falso de nuestros corazones. ¿Qué dije yo? Perdón, la idolatría. La idolatría es un Dios falso de nuestros corazones. Eso es la idolatría. Entonces, la otra vez con los muchachos del ministerio estábamos hablando un poco sobre eso y encontré algo que me llamó mucho la atención que decía, sorprendentemente los ídolos no son cosas malas, como pensaríamos. A menudo son cosas buenas que convertimos en cosas supremas. Un ídolo se ve en la medida en que se hacen sacrificios para alcanzar lo que yo quiero. Un ídolo se puede volver un hijo, un nieto, un carro, mi casa, estatus, dinero, y el pueblo de Israel lo vivió en carne propia. Siempre el pueblo de Israel buscaba una tendencia a querer poner algo por encima de Dios. Y un ejemplo claro y específico lo encontramos cuando el pueblo de Israel ve las proezas del Señor. El pueblo de Israel ve cómo el mar se abre en dos, son liberados, ven la mano del Señor liberándolos y ven que el Señor llama a Moisés al monte Sinaí para darle los 10 mandamientos, darle la ley, darle su pacto. Y el pueblo de Israel se queda ahí como, bueno, ¿qué hacemos? Hagamos un becerro de oro y adorémoslo. Y Aarón, que estaba encargado, dijo, uy, me parece muy buena idea. Y lo hacen, recogen oro, funden un becerro, pero algo que es sorprendente. Al final de que hacen el becerro, Aarón dice, mañana nos vamos a reunir a adorar al Señor. Ellos creían que ese becerro era Dios.
Ese es el problema de la idolatría. Es creer que eso es Dios. Cualquier cosa que tome. Y ahí empezamos a ver la fractura del pecado frente a lo que representa responder al Señor. Porque queremos poner cualquier otra cosa ante lo que significa y el valor de su sacrificio. Por eso, el problema frente a la adoración, y quiero que esto sea muy claro, el problema del por qué erramos y por qué nuestros corazones se distancian, es porque no entendemos quién es el Dios de nuestra adoración. Mire, el pueblo de Israel lo vio de frente, vieron con sus ojos el mar abrirse en dos, lo estaban viendo, vieron plagas, vieron cómo el Señor hizo cosas maravillosas, pero no entendían quién era Dios, no lo entendían. ¿Y nos puede pasar? Claro que nos puede pasar. El gran error de nosotros en la adoración es no saber cuál es el Dios de nuestra adoración. Nos podemos parar aquí, podemos cantar, podemos leer, pero si no sabemos quién es la razón del por qué cantamos, si no sabemos cuál es la razón del por qué leemos, si no sabemos cuál es la razón del por qué oramos, no sirve de absolutamente nada. Y ese es mi segundo punto, el Dios de nuestra adoración. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos al inicio de Hebreos 12, 18 al 29? Hacía una descripción bastante tétrica, ¿no les pareció cuando lo leyeron al inicio? Si quieren pueden ir buscando Hebreos 12, 18 al 29. Al inicio hay una descripción bastante tétrica de lo que implicaba estar ante la presencia del Señor. Tanto que Moisés dijo, estoy temblando y estoy aterrorizado. Estaba temblando y aterrado. Y es como, uff, ¿cómo era ver la presencia del Señor? Pero entonces yo quiero que aquí hagamos un punto de quiebre y partamos de esa siguiente idea. Dios es el sentido de nuestra adoración. Y quiero que empecemos a ver un contraste. Y Hebreos 12 nos va a ayudar a hacer eso, un contraste entre cómo se accedía, cómo se disfrutaba la presencia de Dios del Antiguo Testamento y a cómo lo podemos disfrutar hoy a partir del Señor Jesucristo, del Nuevo Pacto. Cómo era antes, cómo era su presencia y cómo el hombre podía acceder a ella y cómo lo puede hacer el día de hoy. Y eso es lo que va a hacer Hebreos 12. Hebreos 12 va a tomar un ejemplo puntual de cómo era la presencia del Señor, cómo se podía manifestar, y toma de ejemplo nada más y nada menos que a Moisés. Y hace un contraste. Si ustedes los ven, el título de Hebreos 12, esa parte del 18, hace un contraste entre el monte Sinaí y monte de Sión. Es una analogía, es una forma de decirnos, antes había una forma y hay algo ahora superior. Y si lo saben, Hebreos, todo el libro de Hebreos trata de hacer eso. Siempre trata de decir, mire, para ustedes antes, los israelitas, antes Moisés era muy importante, pero ahora Cristo es superior. Para ustedes antes, los ángeles eran muy importantes, Cristo es superior. Para ustedes la adoración antes era así, pero ahora Cristo es superior. Cristo es superior, el nuevo pacto es superior. Y ahora Hebreos nos quiere decir, mire, ustedes adoraban así, acceder a la presencia de Dios antes era así, pero ahora hay una forma superior de cómo acceder y cómo disfrutar la presencia del Señor. Y para eso toma de ejemplo a Moisés. Por eso los invito a que podamos leer Hebreos 12, del 18 al 21. Y dice así, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompetas, ni a ruido de palabra tal, que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Dice, tan terrible era el espectáculo que ¿qué? Que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Uf. Ahora quisiera que fuéramos al texto literal donde estaba sucediendo eso. Quiero que vayamos a Deuteronomio 4 del 10 al 12. Porque ahí vamos a ver de primera mano que realmente, o sea, Hebreos no se está inventando esto. Es que literal, eso lo encontramos en Deuteronomio 4 del 10 al 13. Vamos a leerlo. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, en Monte Sinaí, cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temer todos los días que vivan sobre la tierra y les enseñen a sus hijos. Ustedes se acercaron pues y permanecieron de pie del monte, y el monte ardía que en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densa tinieblas. Entonces el Señor les habló de en medio del fuego, oyeron su voz, solo su voz, pero no vieron figura alguna.
y él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra. Esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cómo era la presencia del Señor en el antiguo pacto? ¿Cómo era ver la presencia de Dios condicionada por el pecado? Era temible. Tanto así, nuevamente reitero la idea, Moisés decía, estoy temblando y aterrado. ¿Y por qué era así? ¿Por qué era tan temible la presencia del Señor? Quiero resaltar, esto fue algo muy puntual que sucedió, esto fue muy puntual. Bueno, nuevamente, ¿se acuerdan lo que les decía de los sacerdotes cuando entraban de forma inadecuada? Bueno, la presencia del Señor era algo muy serio. Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué sucedía eso? ¿Luego Dios estaba más enojado? ¿Luego Dios estaba más enfadado? No, el problema no era Dios. ¿El problema quién es? Nosotros, el pecado. Entonces, el pueblo de Israel estaba lejos y distante de la presencia de Dios. Dios estaba con ellos, sí, pero ellos no podían estar ante su presencia. El pueblo de Israel no podía acceder. Estaba el hombre por su caída y su perfección en el pacto. El pecado no les permitía acceder ante su presencia. El pecado se los impedía. Ahora quiero que leamos más adelante ahí en Hebreos 12:24, porque quiero que veamos ese cambio. ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible que si esto era así, por qué hoy no luce así? ¿Cuál es la razón del que hoy podemos adorar? ¿Cómo surge? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Y Hebreos 12, del 22 al 24 dice, ¿ustedes qué? En cambio, hay un cambio de cómo se acercaba a la presencia de Dios. Se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general que qué, e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Y quién? Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Cómo puede acercarse el pueblo de Dios? Ese, ahora es por medio, acercándose al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. Eso es una forma analógica de entender la presencia del Señor, ya no es física. La presencia del Señor ahora se encuentra en cada uno de los creyentes. Esa es la presencia del Señor. Ahora la presencia del Señor ya no es un lugar físico, ahora el lugar que se acercan es intangible. Ya no hay que ir a un lugar puntual. Pero ¿cuál es la razón de esto? ¿Cómo es que el pueblo ahora puede acercarse por medio del pacto del Señor Jesucristo? ¿Qué cambió? Ahora la pregunta nuevamente, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿La presencia del Señor cambió? No. ¿Qué cambió? Lo que el Señor Jesucristo hizo para que tú y yo pudiéramos acceder a la presencia del Señor. El Cordero de Dios, el primogénito, el que dio su vida para que nosotros pudiéramos acercarnos. ¿Qué cambió? Que ahora ya no hay temor. Ahora pasa como es, estamos aterrados de estar ante la presencia del Señor. ¿Tenemos miedo? No, claro que no. ¿Hay temor y respeto? Claro que sí. Al final de este capítulo dice, acérquense con temor. Claro que sí. Pero ahora hay gozo, hay alegría, hay adoración delante del Señor que nos ha llamado por medio del nuevo pacto por Jesucristo. Ahora, el nuevo pacto, ¿qué se hay? Y para los que son nuevos, ¿a qué me refiero con el nuevo pacto? Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Dios mismo vino y se hizo hombre. ¿Se acuerdan que hablamos de que el hombre por la caída se hizo completamente incapaz de acceder a la presencia del Señor y tenía que ofrecer sacrificios? Ningún hombre jamás en la historia podría pagar el precio para acercarse al Señor. Pero el Señor Jesús vino y se hizo hombre y él mismo se hizo sacrificio. El Señor fue perfecto, así como los sacrificios tenían que ser con un animalito puro, sin mancha. Ahora el Señor Jesús se hizo puro, es perfecto y cargó el pecado de todos nosotros y nos limpió y cambió el estado del hombre. No porque nosotros fuéramos capaces, y ese es el nuevo pacto, ya que ahora Cristo nos permite acceder a su presencia. Por eso podemos decir, ¿Dios cambió? No, el Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue siendo santo, el Señor sigue siendo el mismo digno de adoración. El Señor sigue siendo digno de que nosotros temblemos ante su voz. El Señor sigue siendo digno, santo. Lo que cambió fue lo que Cristo hizo por nosotros. El nuevo pacto, que Cristo viniera. Y como se acuerdan que leíamos al principio, ¿qué costó la iglesia? La sangre del Cordero.
La sangre de Jesucristo, la adoración, que pudiéramos acceder ahora a la presencia, implicó sangre. ¿Cristo merecía eso? No. ¿Tenía que hacerlo? No. Pero en amor y misericordia, así como Adán y Eva recibieron misericordia para acceder a la presencia, para poder en los sacrificios poder estar algo de cerca al Señor, hoy en día nosotros por medio de Jesucristo hemos recibido misericordia y nos podemos acercar al Señor. Ahora quiero que leamos Hebreos 12, 28 al 29, porque ahora nos dice, y ahora, ¿cómo responde el pueblo de Dios ante la santa presencia suya? Hebreos 12, 28 al 29. Que dice así, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, que demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Deja de haber temor y reverencia ante Dios? No. ¿Pero qué dice? Porque nuestro Dios es fuego consumidor, es por medio del pacto, es por medio de nuestro Señor Jesús. Es que hay gratitud, gozo, alegría ante la presencia del Señor. Ahora hay libertad, porque estábamos condenados, pero ahora por el Señor Jesucristo es que nosotros, la Asamblea de los Santos, la Iglesia, puede acceder ante el Señor. Eso debería ser motivo de gozo y alegría, porque si estuviéramos en el antiguo pacto, no podríamos disfrutar nada de lo que nosotros hoy hacemos. No podíamos tener la misma, no estoy diciendo que no lo disfrutaban, sí, pero no podían tener la libertad que tenemos hoy de la misma manera. Y es gracias a nuestro Señor Jesús. No hay más que pueda pagar ese precio para que podamos adorarlo. Ahora vamos al tercer punto para responder. ¿Qué hace la iglesia? Adora. Ahora, ¿cómo hace la iglesia? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Cómo? Como hemos visto, es por medio de Jesús que ahora podemos acceder a la presencia de Dios. Es decir, ahora nosotros podemos responder. ¿Adoración qué es? Responder todo lo que somos ante todo lo que el Señor es. Pero entonces recuerde que estamos hablando en la iglesia. ¿Cómo la iglesia, cómo los santos se reúnen y adoran al Señor? ¿Cómo podemos responder? Y quiero que para responder parcialmente esta pregunta, miremos los 5 principios que hablamos de la adoración del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de cuáles eran esos 5 principios? ¿Esta es la primera cuál era? Había un lugar específico, ¿cierto? En el antiguo pacto había un lugar específico. Ahora la adoración en la comunidad, la adoración, la adoración en comunidad es cualquier lugar que la iglesia se reúne. Ahora la iglesia para adorar es donde los santos se reúnen. La iglesia no es esta estructura. La iglesia es donde los que el Señor ha redimido y están ahí, ahí está la presencia del Señor. Ahí está. Segundo, ¿qué decimos del segundo principio? ¿La adoración qué? La adoración correspondía a personas específicas, a cierto número de personas. Ahora la adoración, ¿a quién le corresponde? A todo creyente, a toda la iglesia. Entonces, ahora todos somos responsables de adorar al Señor. Ya no es un sumo sacerdote, una sola persona. Ahora todos tenemos responsabilidad. Para eso quiero que leamos 1 de Pedro 2, de 9 al 10. 1 de Pedro 2, de 9 al 10. Voy leyéndolo por temas de tiempo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Qué es? Adoración es responder ante las misericordias de Dios. Ahora hemos recibido y ahora todos somos responsables de adorar al Señor. Hablábamos, ¿cuál era el tercer principio? Un sacrificio. Ahora, Romanos 12, ¿se acuerdan que dice Romanos 12:1? Presenten sus cuerpos, ¿qué? Como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, ¿la iglesia ofrece sacrificios? Sí. ¿Son animales? No. No, acá no hay un altar, acá nosotros sacrificando animales no lo hacemos. Pero ahora el sacrificio de quién es? Pero nosotros también ofrecemos sacrificios. Y el sacrificio es mi vida entera ante el Señor. La iglesia se ofrece a sí misma como un sacrificio, no como intercesor. La iglesia no se ofrece como sacrificio para interceder, sino para responder. Es gratitud. Como dice Hebreo, respondan en gratitud ante el valor. ¿Cuál era el cuarto principio? Habían reglas y parámetros específicos. Ahora, el Señor nos llama a que lo adoremos como queramos como iglesia. 1 Corintios 14 dice que debe ser en orden.
Y ahora la iglesia adora como el Señor ha dicho que la adoremos como iglesia. ¿Cómo lo podemos adorar? ¿Cómo la adoramos como iglesia? Bueno, hay muchas formas que lo hacemos. Nos reunimos para escuchar su palabra, para predicar la palabra, orar la palabra, cantar la palabra y ver la palabra por medio de sus ordenanzas. La palabra es la razón de nuestra adoración. Ese es el parámetro que nos mantiene así. Así es nuestra adoración, por medio de su palabra. No lo que a mí me guste, no lo que una persona, ay, a mí me gustaría que nuestra adoración fuera más como, no sé, un espectáculo, hagamos acá más. No, la adoración dice la palabra, dice el Señor que es por su palabra. ¿Cómo adoramos por su palabra? Y el quinto principio, ¿cómo era? Estaba restringida, ¿cierto? La presencia de Dios estaba restringida a un lugar santísimo y estaba limitado unas veces al año. Ahora la presencia del Señor abunda en cada uno de nosotros. Estaba restringida, temor y temblor, pero ahora, y debe ser lo mismo para nosotros hoy en día, con temor y temblor, pero tenemos la libertad de estar ante su presencia. Por eso cuando Cristo muere, el velo, el lugar, ¿se acuerdan que decía que el lugar santísimo era un lugar en medio de otro lugar pequeñito? Ese lugar estaba custodiado por un velo. Cuando el Señor Jesús muere, el velo se parte de arriba abajo. Y ahora la presencia del Señor ya no está limitada. Ahora es para todo santo que cree en el Señor. Ahora es para nosotros. Y eso es el privilegio que nosotros tenemos de poder adorar. La adoración, tenemos el privilegio de ser partícipes de la gloria del Señor, de cómo todos podemos ser parte de ella por medio de Jesucristo. Y quiero que ahora seamos más puntuales con la pregunta. Y quiero ser bien específico. ¿Cómo la iglesia adora? ¿Cómo somos partícipes? ¿Cierto que estoy diciendo que la adoración es de todos? ¿Cierto? Pero entonces la pregunta sería, ahora, ¿cómo ustedes, nosotros, todos, somos partícipes de esa adoración? Y quiero que veamos 4 formas de cómo el Señor nos llama a la iglesia que le adore. La primera es por medio de la lectura de la palabra. Para eso vamos a leer Colosenses 4:16. Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, es decir, Pablo envió las palabras, Pablo envió una carta y les dice que lea entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de la Odisea. Ustedes por su parte lean la carta que viene de la Odisea. Entonces, ¿qué debía hacer el pueblo del Señor cuando llegaba la palabra? Cuando llegaba, léanla. ¿Qué tienen que hacerla? Leerla. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Y por qué es importante leer la palabra? Porque la palabra del Señor nos edifica y nos une en una misma línea. Nosotros cuando leemos la palabra estamos declarando por medio de nuestras bocas que no es lo que a mí me parece, sino que es su palabra la que nos dirige y la que nos lleva en adoración. Es la voz de Dios hablando a su pueblo. Cuando leemos la palabra no son mis palabras. Estamos leyendo lo que el Señor dijo que es, no lo que a mí me parece, sino lo que el Señor ha dicho. Escuchamos la voz como si le decía, esto nos une y nos mantiene frente a su verdad. Es la palabra la que nos sostiene. Ahora, vamos a nuestro segundo punto, o la segunda forma como el Señor nos ha llamado. Ah, perdón, me estoy adelantando. Quiero confrontar, pero voy a detener un poquito. Es que quiero confrontar nuestros corazones. Quiero hacer un poquito también de confrontarnos. Porque el Señor nos llama que la adoración es importante, ¿cierto? Pagó el precio por medio de Jesucristo. Pero entonces yo quiero hacerles unas preguntas. ¿Para ti leer la palabra con tu iglesia es un deleite? ¿Disfrutamos de escuchar a nuestros hermanos proclamando la palabra de Dios? ¿O realmente es una molestia ponerte de pie y leerla tantas veces? Quiero que evalúes tu corazón. ¿Te fastidia un poquito como, ay, otra vez que me tengo que poner de pie? ¿Otra vez hay que leer? ¿Para qué otra vez leer la palabra? Estamos cantando y ¿para qué nos ponen a leer? ¿Realmente es una molestia? ¿O realmente es un deleite como tú adoras al Señor? La adoración, la oración, la lectura de la palabra no es un capricho. La lectura es lo que el Señor nos ha llamado, es la que nos sostiene y nos une como iglesia. Como leíamos, la iglesia, columna y baluarte, la verdad, y baluarte. Es la palabra la que nos sostiene. Por eso quiero que meditemos y ustedes empiecen a hablar sus corazones. ¿Realmente amo adorar al Señor? Y recuerden lo que les decía al inicio. Si aman al Señor, de la misma forma, proporcionalmente, ustedes amarán la iglesia y amarán adorar. Pero si desde acá empezamos a ver, uy, como que esto me molesta, entonces evalúate si realmente amas al Señor. Segundo, quiero que vayamos a 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Y quiero que lo leamos y ustedes mismos me digan qué llama el Señor a que haga la iglesia. 2 de Timoteo 4, del 1 al 2.
Dice, en la presencia de Dios y Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a los muertos, por su manifestación y por su propio reino, te encargo solemnemente dos puntos que predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Qué dice el Señor que debe hacer el pueblo de Dios? Se predica la palabra. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo adoramos al Señor? Con la predicación de la palabra. La lectura pública y la predicación siempre van de la mano, porque la exposición de la palabra es como lo que leemos entra en el contexto de lo que la iglesia está viviendo. La predicación es la forma en como todo esto que, digamos, les hablaba del Antiguo Testamento, todo esto puede ser entendible a nuestro día a día. Es como el Señor habla a su pueblo. Y yo quiero resaltar el alto valor de lo que implica la predicación. La predicación no es un momento más de lo que hacemos como iglesia. La predicación es el eje central de lo que el Señor está hablando a su pueblo. Y yo les comento que nosotros todo lo que hacemos, no sé si lo han notado, pero todo lo que hacemos va acorde a lo que se va a predicar el día de hoy. No sé si lo han notado, pero la lectura, no sé si cuando llegamos temprano y al inicio se hace una lectura, la lectura tiene que ver con lo que se va a predicar hoy. Los cantos que se están haciendo, que hablan de lo que se va a predicar hoy. Los textos que se leen a medida que se canta, ¿qué tiene que ver con la predicación de hoy? Todo gira alrededor de esto. Es decir, la predicación no es algo aislado. La predicación es tan importante que todo gira en torno a esto. Y no sé si lo han notado, pero todo debe girar. Por eso cuando la predicación es expuesta, nuestros corazones deben de rebosar de gozo o nos arrepentimos o creemos y exaltamos su nombre. Es la razón del por qué nos juntamos. Es una de las razones por el cual nosotros podemos adorar. Podemos adorar la adoración cuando decimos amén, nos gozamos, nos arrepentimos. Cuando salimos de aquí y queremos hablar con otros hermanos, la predicación me llamó a eso, la predicación esto. O simplemente sales de aquí, muy linda, muy chévere, y nos vemos. Estuvo bonita, pero ya no me importan absolutamente nada más. ¿De qué hablamos? Por allá hablaron de algo, y punto. Eso habla mucho de qué implica en tu corazón lo que es la adoración por medio de la palabra. Segundo, vamos a tercero, primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Dice así, vamos nuevamente, quiero que hagan el ejercicio. ¿A qué el Señor llama que la iglesia adore? Dice así, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando las manos santas, sin ira ni discusiones. ¿Qué hace la iglesia? Ora. La iglesia ora, elemento fundamental. La iglesia ora, ora, ora. La oración en grupo nos edifica y nos unifica, nos une mientras compartimos y declaramos nuestra misma fe. Cuando oramos juntos como iglesia, no lo hacemos para calmar silencios. La oración no es como, el pastor se fue y quedó en silencio, oren, oren, oren. O la oración es como, hay un cambio entre una canción y otra, oremos, como para que no haya un hueco. La oración no es para llenar espacios. La oración no es como, porque toca finalizar y como para que no finalicemos como tan seco, oremos. No. La oración es un aspecto fundamental de cómo el pueblo de Dios levanta su voz y responde ante quién es el Señor. Y no sé si lo han notado, pero como iglesia estamos siendo más intencionales en las oraciones que hacemos. Las oraciones tienen un sentido. No sé si lo han notado, pero a veces hacemos oraciones de arrepentimiento, oraciones de intercesión. Hacemos oraciones puntuales, oraciones de gratitud y alabanza. Y nosotros con el Ministerio de Oración siempre que hablamos de si vamos a orar, que la oración tenga sentido. Incluso si hay que preparar lo que pensamos orar, si es necesario incluso hasta escribirlo, pero que las oraciones tengan un sentido claro. La oración no es vaga, fugaz, como, no me importa, bueno, sí, repitamos lo que están diciendo. No, todos somos partícipes de eso. La oración debe tener sentido y propósito claro en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando damos la bienvenida, oramos. Cuando cantamos, oramos. Cuando vamos a ofrendar, oramos. Cuando predicamos, oramos. Cuando cerramos, oramos. Todo orando la palabra del Señor, que habite en medio de nosotros. Entonces, ¿la oración es importante? Extremadamente importante. ¿Cómo respondemos? Cuarto, Colosenses 3:16. Y nuevamente quiero que ustedes me digan qué hace la iglesia. Colosenses 3:16. Dice así, que la palabra de Cristo habite
en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, y enseñándose y amonestándose unos a otros que con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Qué dice? Cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia canta. Para los que no les gustan mucho los cánticos, quiero decirles que el canto hace parte fundamental de la oración. Dios dice que cantemos. ¿Cómo dice que la palabra habita y abunda en medio de su iglesia? Con cantos. La palabra del Señor habita. Imagínense, la palabra de Dios habita en medio de nosotros con cánticos. Entonces, ¿los cantos son poca cosa? No. Nosotros cantamos unos a otros la palabra de Dios y mientras que alabamos y exaltamos al Señor, nos edificamos unos a otros. Y quiero hacer un fuerte llamado frente a esto, porque la iglesia debe cantar. Es parte fundamental. El Señor nos llamó. ¿Cómo adoramos? Cantando. Es parte fundamental. Ahora, yo quiero hacer un pequeño alto acá. La iglesia canta, independiente de si nos guste mucho, si queremos que las canciones sean más rápidas. Uy, no, yo quiero que la música sea más lenta. Yo quiero que tal vez sean canciones más fuertes o más así, más modernas, más antiguas. La iglesia que nos llama, canten. Sí con bajos, sí con bajos, sí con baterías, sí con instrumentos, sin instrumentos, canten. La Biblia nos está especificando, bueno, si ustedes van a cantar, tienen que tener mínimo un piano o mínimo una arpita. No, que dice, canten para que la palabra del Señor habite en cada uno de sus corazones. Entonces yo quiero preguntar nuevamente, ¿el canto congregacional es importante en tu corazón? ¿O es tan poco valioso que no te importa? No importa porque, no importa, yo llego tarde porque al final de cuentas solamente está cantando. El canto te edifica a ti, a tu hermano, y es la forma como la palabra del Señor habita y abunda en nuestros corazones. Nuevamente yo les quiero resaltar lo que cuando nosotros cantamos, y tal vez algunos lo han notado, pero a veces nuestros cánticos han cambiado mucho como eran antes, porque nuestro mayor anhelo es que las canciones abunden en la palabra del Señor. Nos tomamos el tiempo de examinar cada una de las canciones que hablen de la palabra. Si una canción no habla de la palabra de Dios y no hay una explicación, no nos expresa bíblicamente algo, no la cantamos. Y si ustedes notan lo que cantamos al inicio, esas canciones tienen que ver estrechamente con la palabra del Señor. La palabra del Señor permite que abunde en sus corazones, incluso cuando ustedes no estén acá. Por eso es fundamental y es muy importante. Y bueno, no tengo más tiempo de hablar de los demás aspectos de cómo la iglesia nos llama a orar. Pero hay más, hay cosas importantes como el bautismo. El bautismo es la forma como la iglesia claramente hace, las personas que creen en el Señor profesan públicamente que creen en Dios. Está la cena del Señor, tan importante. Es como cuando los creyentes, los que han sido bautizados, se reúnen y comparten los sacramentos de partir el pan y comer el vino, tomar el vino. Y otra que tal vez a muchos no les gusta. Incluso nos adoramos al Señor cuando nos saludamos los unos a los otros, aun cuando no les guste mucho. Romanos 16:16 nos ayuda y se los voy a decir porque es que hay gente que no le gusta no le gusta saludar. Que los voy a leer. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Toda la iglesia de Cristo los saluda. Salúdense con un beso santo. Salúdense. Con un ósculo santo, dicen otras versiones. Salúdense. Yo quiero animarlos. Forma en cómo respondemos. Nuevamente, resalto en sus corazones y quiero llamarlos a ustedes a esto. ¿Realmente amas al Señor para que tú respondas en la oración? ¿O simplemente, ¿para qué quieres saludar? ¿Para qué tengo que cantar? Otra vez ponerme de pie. ¿Qué realmente abunda en tu corazón para que tú respondas como respondes ante el Señor de señores? Yo de verdad anhelo y queremos que toda la iglesia sea partícipe de la adoración. Y quiero mantener algo claro. Todo esto que estoy diciendo tiene sentido en la medida que comprendemos el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no es la razón del por qué hacemos esto, eso son un montón de cosas vacías y reglas por hacer. Miren, de nada sirve que ustedes canten si el Señor no es la razón de su canto. De nada sirve que saluden a otras personas si el Señor no es la razón. De nada sirve leer la palabra, atender a la predicación, si el Señor Jesús, el que pagó el precio para que ustedes tuvieran vida eterna, no es lo más importante de su adoración. Como les decía, la adoración es la respuesta a lo que hacemos. Es innato, no es obligatorio. ¿Se acuerdan el ejemplo nuevamente de un detalle que les daban?
¿La respuesta qué es? Innata. ¿Alguien te está obligando o es como cuando ya en el detalle y empieza la mamá? Dile gracias. Dile gracias. Como, ay, sí, gracias. Como, pues, obviamente se nota que no es genuino. Y eso no sirve de nada esa gratitud. Como, bueno, gracias, se nota que no le gustó. Pero si la gratitud de verdad responde, es innata. Ustedes no estarían obligados a ponerse de pie a leer la palabra, no son obligados. Ustedes y nosotros, yo como iglesia, respondo ante el alto valor de lo que el Señor ha hecho. Entonces quiero animarlos de que lo hagamos con pasión, como decía Hebreos, háganlo con gozo, con disfrute. No es posible que estemos cantando de las verdades del Señor, diciendo glorioso el Señor Todopoderoso, estemos como nuestro rostro reflejando todo lo contrario. De verdad nos gozamos en la palabra, nos alegramos de expresar con voces, con aplausos, de decir, sí, Señor, creo lo que tú dices. O simplemente es como, bueno, es el momento de cantar, cantemos esto. Así como que está lindo lo que dice. Está lindo, pero como que en mi corazón eso no representa mucho, entonces como no sirve de nada, eso como que no sirve de nada. Hebreos 12, ¿se acuerdan lo que decíamos? Hebreos 12, el 28 al 29 decía, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y temblor. Me gustaría que también leyéramos Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza es nuestro sacrificio y ofrecemos continuamente. Sé que no lo hacemos solamente en la mañana, pero como iglesia es lo que la iglesia responde. Yo sé que cada uno lo hace, lo puede hacer como iglesia, lo hace individualmente, pero cuando la iglesia se reúne, todos a una voz proclamamos lo que el Señor ha hecho, lo que la iglesia confiesa el Evangelio con valentía. Ahora la palabra en verdad y amor, pero todo bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad quiero hacer un llamado a nuestros corazones frente a la adoración y el alto precio que pagó el Señor para que la iglesia haga lo que hace. Y yo quiero que por un momento pienses, si de verdad tú evalúas tu corazón a raíz de lo que he hablado y tú dices, definitivamente la iglesia no es tan valiosa, la iglesia no, soy sincero y de verdad no tiene este precio, no representa lo que se supone que debería representar, yo te llamo al arrepentimiento. Por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz, habitó en medio de nosotros, para hacernos uno con su pueblo, para ser real sacerdocio, linaje real. Entonces, si eso no es valioso para ti, la iglesia es poca cosa. Yo te llamo al arrepentimiento, porque la iglesia no es lo que es poca cosa para ti, lo que es poca cosa para ti es Cristo mismo. Entonces, yo quiero animarte, si es tu razón, pero si tú eres creyente y tú evalúas tu corazón, evalúa cómo respondes. ¿Hay gratitud? ¿Hay gozo? Cristo es la razón del por qué estás adorando. Cristo es la razón por qué lees la palabra. Cristo es la razón por la que cantas. Cristo es la razón por la que quieres estar aquí temprano cada mañana. Porque no me quiero perder nada de lo que hacemos como iglesia. No me quiero perder la oración inicial. No me quiero perder el cántico. No me quiero perder nada porque al final de cuentas es como la iglesia adora. Nuevamente, si quiero animarte a que evalúes tu corazón. Si no nos interesa adorar a Dios en el presente, ¿cómo esperamos adorar a Dios en lo eterno? ¿Saben qué es lo que vamos a hacer eternamente? Adorar al Señor. Eternamente estaremos proclamando, Santo, Santo, Santo es el Señor. Pero si no te interesa hacerlo hoy, ¿cómo pretendes que eso sea valioso en lo eterno? No esperes que si no es valioso hoy, sea algo que anheles en lo eterno. Si anhela aquí, se anhela con tus hermanos, edificándose y abundando en la palabra en ustedes, cada uno de nosotros por medio del canto, la oración, la lectura, meditando juntos y con nosotros, unos a otros con la palabra, sirviéndonos, proclamando el amor de lo que hemos recibido. Por lo tanto, iglesia, los quiero animar a que esto sea lo que meditemos. Hemos hablado del alto valor de la iglesia. Hemos hablado de que el Señor pagó el precio, de que la iglesia es autoridad, reino, lo que es. Por lo tanto, si todo lo que hemos venido hablando, como lo que es la iglesia, ha sido importante, quiero que, y anhelo, deseo que de esa misma manera todos podamos responder a tan alta verdad.
Por eso les invito a que se pongan de pie y juntos a una sola voz podamos orar, ya sea para que te arrepientas delante del Señor, para que le pidas perdón o para que te arrepientas de tu pecado y puedas disfrutar con fe del valioso privilegio de estar en nuestro Señor Jesús. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la iglesia. Gracias, Padre, por el precio que has pagado para que hoy seamos partícipes de ella. No costó cualquier cosa, costó la sangre del Cordero, perfecto Hijo de Dios. Tú, dice el valor, y por el Espíritu Santo es que hoy somos añadidos a tu santo pueblo. Hay algo que yo pudiera hacer, Señor, no había forma alguna. Estaba perdido, no había forma en que yo pudiera alcanzar el alto valor de la iglesia. No hay forma en que yo pudiera alcanzar el precio de estar ante tu presencia. Señor, antes era tan distante, lejana, pero hoy tenemos el privilegio, Señor, es un privilegio por medio de la sangre de Jesucristo. Perdónanos, Señor, si sabiendo y viendo el enorme valor de lo que ha implicado para que tú vinieras, para poder acercarnos a tu presencia, aún así sea tan poco en nuestros corazones. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia, perdónanos. Perdónanos porque hemos sido tan pocos, Señor. Hemos devaluado por tan poco nuestro corazón. Pero a la vez, Señor, con alegría sabemos que tú nos confrontas y podemos responder. Podemos alegrarnos en nuestro corazón, responder con gratitud y adorar y responder al alto precio que tú has pagado para ser tuyos, Señor, ser tuyos, tuyos y proclamar una sola voz, como lo haremos eternamente. Santo, santo, santo es su nombre por siempre y para siempre. Muchas gracias, Señor. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracias y paz.